And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. Hola a todos, yo soy Nicolás Vélez y el día de hoy les traigo un video muy importante para mí, debido a que me van a conocer un poco más, van a saber un poco más de mí. Y lo hago porque muchas personas me lo han pedido y yo dije, bueno, ¿por qué no? Igual ya soy su esclavo sexual, ¿no? Creo. Así que decidí hacer el tag de mi primera vez. Para las personas que no saben qué es un tag, es una especie de cuestionario en el que te hacen como preguntas de cierto tema. Y el tema de hoy es mi primera vez. Así que serán preguntas como de hechos importantes y eventos importantes que pasaron en mi vida por primera vez. Así que empecemos con esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál fue mi primera palabra? La verdad, obviamente no sé esa respuesta, pero ya le pregunté a mi mamá con anterioridad porque seguramente me iba a dejar en visto, como siempre lo hace, porque hasta mi mamá me deja en visto. Qué triste. Hola amor, tu primera palabra fue agua. ¡Agua! Mi primera palabra fue agua, desde pequeño me encantaba el agua. Si ustedes no saben, yo tomo mínimo 3 botellas de agua al día, me encanta el agua, es muy bueno para la salud y es muy bueno para la piel, así que les aconsejo mucho que tomen agua, me encanta el agua y desde muy pequeño lo sabía. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer mejor amigo? Bueno, para responder esto tengo que llevarlos al contexto. Yo nací en Girardot, Cundinamarca, una ciudad muy caliente de Colombia, y nací en un barrio muy fiestero. Le encantaba cerrar la cuadra en Navidad y Año Nuevo y hacer fiestas y todos se hablaban con todos y era como una familia, éramos en la cuadra. Y recuerdo mucho que frente a mi casa había una niña muy linda que se llamaba Marcela, pero tenía como 5 años más que yo y yo tenía como 6. Y a ella no la olvido nunca porque me dijo una frase que nunca olvidaré en mi vida. Y la frase era, qué lástima que seas tan pequeño porque eres muy lindo y si fueras más grande serías mi novio. Lo sé, Nicolás Vélez en la Friendzone desde 2003. Y como 4 años después resultó embarazada y se fue de la ciudad y pues no la volví a ver. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer mascota? Recuerdo que mi primer mascota estaba yo con mi hermano caminando en la calle y escuchamos llorar a unos gatitos. Y nos acercamos y eran 2 gatitos muy bebés y los llevamos a la casa y mi papá nos dijo, no pueden tener gatos aquí, no me gustan los animales. Tienen hasta las 8 para encontrarle un hogar a esos gatos. Y nosotros estábamos muy preocupados porque nadie quería los gatos. Fuimos a todas las casas y nadie quería gatos. Una señora nos dijo, en el otro barrio hay una señora que tiene muchos gatos, ella les va a recibir los gatos. Recuerdo que caminamos mucho para llegar allá y cuando llegamos fue muy obvio encontrar la casa, estaba así como llena de gatos por todos lados en el techo. Y les llevamos los gatos a la señora y ella solo nos quiso recibir uno. Y nosotros como que, ¿what? Tienes 423 gatos, son 424 gatos, no hace la diferencia. Bueno, el punto fue que no nos recibió el otro y no le encontramos hogar. Y ese día lo llevamos para la casa y le dijimos, padre, lo vamos a dejar y mañana le encontramos hogar. Y así fue como toda una semana. Y a la semana mi papá ya estaba encariñado con el gato, ya jugaba con él. Y desde entonces mi papá ama los gatos y de hecho tenemos 2 gatos en la casa, solo que están en la finca. Y esa fue mi primer mascota, de hecho creo que se llamaba Rico. Qué rico. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue mi primer miedo? La verdad no recuerdo muy bien, pero yo creo que mi primer miedo era que mis papás no llegaran cuando se iban. Era como uno de mis mayores miedos. Siempre los esperaba en la ventana, así como un perrito. Porque siempre tuve mucho miedo de que, por ejemplo, o terminaran en la cárcel o, no sé, los roben, los apuñalen, cosas así. Siempre tuve mucho miedo de eso de mis padres, de que cuando salían y nos dejaban solos, nunca regresaran. Eso fue como mi mayor miedo. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la primera persona a la que le escribiste hoy? La primera persona a la que le escribí hoy fue a mi hermano y le dije, ¿cuándo vienen? Porque se fueron para la finca y me dejaron aquí solito en Bogotá y ya estoy muy aburrido de estar solo, así que ya quiero que lleguen. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer coche? En Colombia, coche es el carrito con el que llevas a los bebés, la carruela. Pero supongo que la pregunta es, ¿cuál fue mi primer auto? Y pues la verdad no sé conducir. Se supone que estas semanas voy a hacer el curso de conducción, pero no sé conducir, así que no tendría sentido tener un auto. Igual, para las personas que conocen Bogotá saben que no es muy bueno tener un auto aquí, así que no estoy muy motivado a tener un auto. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer teléfono móvil? Recuerdo mucho que mi celular era muy viejo, era uno de los primeros celulares que salieron y era como chiquitico blanco y tenía una linternita arriba. Recuerdo que era Nokia y todo el mundo se burlaba de mí, pero pues yo era muy útil cuando se iba la luz. Y todos en el colegio se reían de mí, todos tenían celular con tapa y con colores y así. Y yo tenía ese celular que la pantalla era amarilla. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primera novia? Me acuerdo mucho de mi primera novia porque ella me dejó este labio así. Cuando yo era pequeño mi labio era así. Pequeño.
Y ella cuando me besaba tenía una manía de morderme el labio, pero mucho, o sea, creía que era carne y me lo mordía muchísimo al punto de que me sacaba sangre. Y ella decía que me iba a ver mucho más sexy con el labio de abajo, mucho más grande. Y creo que tenía razón, me gusta mucho cómo se me ve el labio. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer video en YouTube? Mi primer video en YouTube, ahora que lo veo me da mucha pena, porque creo que lo hice muy melancólico, se ve muy como dramático, pero supongo que eso es lo que estaba sintiendo en ese momento. En mi primer video de YouTube les hablo de que dejé la universidad de una carrera de ingeniería de petróleos para dedicarme al arte y que mi familia no me apoyaba, solo mi papá, y pues ya es como muy triste, deberían ir a verla. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la primera cosa de valor que tuviste? Recuerdo mucho que la primera cosa de valor se la pedí mucho a mi papá por meses y era un celular mucho mejor. Le prometí a mi papá que no iba a botarlo como los 57 celulares que yo había botado, pero mi papá nunca me creía. Entonces yo le dije, si me compras un celular de valor, voy a cuidarlo tanto que nunca vas a tener que comprarme otro celular. Y recuerdo que ese entonces todo el mundo tenía un BlackBerry negro gordito, el primer BlackBerry que salió, y eso era como la moda en ese entonces, el pin y eso, y yo no tenía nada, yo estaba con mi celular de linternita. Entonces yo le dije a mi papá que quería un BlackBerry. Y justo en esos días había salido el BlackBerry 9300, creo que es como más flaquito y de metal y súper lindo. Y le dije a mi papá que lo quería mucho. Y me lo compró. Y desde ese entonces sentí una responsabilidad muy grande porque nunca había tenido algo de valor así como en mis bolsillos y así. Y siempre que salía a la calle tenía mucho miedo porque hay que ser honestos, Girardot no es una de las ciudades más seguras que existen. Y siempre tenía miedo. De hecho, cuando iba a entrenar muy tarde, yo entrenaba hip hop de 6 a 9, salía muy tarde en la noche, me metía el celular en los boxers y me iba corriendo o en bicicleta a la casa y recuerdo que sudaba mucho y luego sacaba el celular así escurriendo agua. No sé por qué estoy contando esto. Y lo cuidé tanto que mi mamá lo tiene guardado ahora. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primer trabajo? La verdad, nunca he trabajado así como de contrato como tal, de firmar y así, pero supongo que cuenta como trabajo el hecho de que algunas veces con mi equipo de hip hop íbamos a bailar y nos pagaban por eso. Íbamos a fiestas, a eventos, a 15 años y así y nos pagaban por bailar. Entonces supongo que ese fue mi primer trabajo como tal, pero no lo veía como un trabajo porque amo bailar, nací para bailar. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu primera vez fuera del país? Recuerdo mucho que la primera vez fuera del país fui en bus, fue horrible, debo decirlo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Fuimos por Ecuador en bus y el bus olía horrible, me vomité como unas 11 veces. No estoy mintiendo, en serio, vomité mucho, eran muchas montañas y fuimos para Ecuador, Quito, y me gustó mucho, la verdad me gustó mucho porque amo el clima frío y me gustó muchísimo Quito. Recuerdo mucho que fuimos al volcán, eso fue hace mucho tiempo, tenía como 6, 7 años y fuimos a lugares turísticos, comimos comida rara y así. Me gustó mucho. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue mi primera consola y mi primer videojuego? Mi primer consola fue un PlayStation 1 y mi primer videojuego era Pepsi Man, era adicto a Pepsi Man. Amaba ese juego. Es como una versión del juego de Minions de esquivar obstáculos, pero muy vieja. Y era un hombre y corría y se agachaba y saltaba, era muy genial. Amaba ese juego, mucho. Y recuerdo que peleé muchas veces con mi hermano por jugarlo. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue mi primera red social? Y la verdad es que es muy obvia la respuesta. En mi época, suena como si fuera muy viejo. La gente de mi generación sabe que la primera red social por excelencia que existió era Messenger. Y era como una especie de WhatsApp, pero en el computador de hace muchos años. Pero tenía algo muy bueno, que era el zumbido. Y yo usaba mucho el zumbido. Recuerdo que yo era un poco cansón con eso, porque la gente me ignoraba mucho. De hecho, me siguen ignorando. Y también recuerdo que escribía horrible, como que esa era la moda. Yo sabía escribir bien, pero cuando estaba frente al computador escribía todo con muy mala ortografía y como que todo el mundo hacía eso. Y ahora que me acuerdo de eso, me da mucha pena decirlo. Y la última pregunta es, ¿cuál fue mi primera vez sexual? Bueno, ya lo había comentado en un video, mi primera vez sexual fue en un campamento scout, yo era boy scout y pues nada, era muy oscuro, estaba lloviendo, nadie escuchaba, así que fue mucho más fácil. Sí fui un poco incómodo por el terreno que había, pero igual ya no quiero hablar más de eso. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Ya sé que no es comedia, pero igual quería hacerlo. Ya sé que no tengo muchos fans que quieran saber sobre mi vida, pero igual los fans que tendré en el futuro van a venir a ver este video, supongo. En este momento tenemos 3000 suscriptores y quiero agradecerles mucho por el apoyo. Y quiero decirles que si llegamos a 4000 suscriptores voy a subir un siguiente tab, ya sea con mi hermano o con mi mejor amiga o con mi exnovia, que es la misma, o con cualquier persona o solo, no sé. Estoy muy motivado a hacer los videos, ustedes me motivan mucho. Quiero agradecer mucho a una fanpage que crearon en Instagram. Muchas gracias por las imágenes que me han hecho, me encantan mucho. Vayan a seguir esa página, la verdad no sé quién la creó, no sé nada, pero están subiendo fotos que me encantan, muy bien hechas. Solo quiero agradecerles y espero que esa página siga creciendo mucho más. Bueno, eso fue todo, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden suscribirse a este canal y que pueden ser muy felices. Chao. You think you broke my heart, oh God, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.